Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos, en la fe en Cristo Jesús. Que Dios los guarde. Hoy vamos a estar hablando de la oración. Vamos a estar dándole seguimiento al tema de la oración. Y en base a esto voy a seguir presentando a nuestro Señor Jesucristo, un gran ejemplo que Él nos dejó. De hecho, Él siempre oraba, se retiraba a orar a solas, a hablar a solas con nuestro Dios. Muy bien, vamos a leer en Lucas capítulo 11, preparen sus Biblias. Lucas capítulo 11, versículo 1, nos dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Amados hermanos, para este tiempo, a estas alturas, nosotros debemos de saber cómo orar. Pero muchas de las veces, por las situaciones, por las pruebas, las luchas, todo aquello que viene a abrumar nuestras vidas, como que se nos olvida orar, o cómo presentarnos delante de la presencia de Dios. Pero para esto estamos, para reubicarlos, para enseñarlos y llevarlos a confiar en el Señor en medio de las circunstancias difíciles que estamos pasando de esta pandemia. Hermanos, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios y seguir poniendo nuestra fe firme en el Señor. Muy bien. Los discípulos, un discípulo se acercó y le dijo, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús nos enseña a orar, como les acabo de mencionar. El Señor nos da de sus enseñanzas y nos da recomendaciones e ideas de cómo orar. Y vemos que todo está relacionado con el perdón y también con la fe. Hoy estaremos orando juntos. Estaremos orando por las diversas necesidades que hay, hermanos. Hay mucha necesidad y voy a estar haciendo tiempo para orar. Muy bien, si usted está tomando nota, voy a estar hablando acerca de qué es lo que nos pide el Señor, qué es lo que requiere el Señor, qué es lo que nos enseña hoy el Señor. Dijo el discípulo: Señor, enséñanos a orar. Muy bien. Ahora el Señor se dispone a enseñarnos a orar y les enseñó a los discípulos a orar. Y les dijo, dándole a Dios, les está enseñando que debemos de darle como un protocolo a nuestro Dios, dándole su debido reconocimiento a nuestro Dios, porque su nombre es santo. Les dice de esta manera, y les dijo: cuando oréis, les dijo, decid Padre nuestro. Esta es una lección del Maestro de Maestros. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, y que sea hecha tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, cuando oréis, decid Padre nuestro, o sea, de nosotros, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De esa manera tenemos que acercarnos delante de la presencia de Dios. Parece que algunos no sabemos el Padre Nuestro de memoria, pero hay que decirlo de una forma no recitada nada más, sino decirlo en forma de oración. No decirlo en forma de rezo, sino en forma de una comunicación, una relación con nuestro Dios. Muy bien, esa es la lección que el Señor Jesús nos da. Ahora, lo que tenemos que hacer es pedir nuestro pan diario, el pan diario. Give us each day our daily bread. En medio de hambruna, en medio de necesidades, nosotros debemos de tener el pan seguro con nuestro Padre Celestial. Pero yo les voy a estar enseñando una clave, una idea de lo mismo que me enseña mi maestro, de lo mismo que nos enseña el Señor. Pero como estoy para educarles e instruirles, pues les voy a enseñar algunos tips, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, nos dice, give us each day
our daily bread. Danos el pan de cada día. O sea, nosotros debemos de pedir el pan de cada día. Yo me río de la pronunciación misma en inglés, como la expreso, pero espero que me entiendan. Debemos de pedir el pan de cada día. Give us each day our daily bread, porque es el pan de cada día de nosotros, el pan nuestro, que nos pertenece. Y el Señor nos lo da, hermanos. El Señor provee. Él manda nuestro pan. Aún hasta nuestros antojos el Señor nos los da, nos lo cumple. De lo que tú tengas ganas, especialmente en estos tiempos festivos, ¿verdad? Donde ya se acerca la Navidad. Y tal vez algunos están tristes, o algunos están pasando por algunas necesidades, pero sepa, mi amado hermano y mi hermana querida, que el Señor suple las necesidades. Solamente pídale al Señor. Aleluya. Otra cosa que debemos de pedir, aparte del pan, debemos de pedir perdón por nuestros pecados. En Lucas capítulo 11, versículo 4 nos dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y usted lo puede leer en inglés porque usted lo puede pronunciar mejor. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es lo que se requiere. Esa es la clave de la que yo te hablaba. El orar envuelve mucho también el perdonar. Es necesario que perdonemos a los que nos han ofendido. Si nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, es bien fácil que nuestra oración tenga una respuesta. Así es de que examínese si hay algo que perdonar. Y usted va a recibir la respuesta inmediata de nuestro Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Él nos enseña a ser persistentes. En el capítulo 11, versículos 5 al 7, nos enseña a ser persistentes, dice el Señor. Dice: ¿y quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Este es el ejemplo que el Señor pone. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y dice: y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo, dice el Señor Jesús, estos son cuando habla el Señor Jesús remarcadamente, dice, los consejos que el Señor nos da en oración de ser persistentes. Dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y dice: yo os digo, añade, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nosotros debemos de ser persistentes en la oración. Pero usted puede leer esa lectura más detenidamente en la casa, puede subrayarla, puede investigar más acerca de lo que dice el Señor y usted lo va a entender. Nosotros debemos ser persistentes en la oración y vamos a recibir. Si pedimos, si buscamos, vamos a encontrar. Dice: porque todo aquel, el versículo 10, porque todo aquel, sí, todo aquel que ora conforme a la enseñanza del Señor y sabe pedir perdón. Por eso le digo que la oración va relacionada con el perdón. Dice: porque todo aquel que pide, recibe. Hay quienes piden y no reciben, pero es que a lo mejor hay algo que está estorbando, alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón. Si hay algo que estorba ahí en su vida, en el nombre del Señor Jesús, pues pídale perdón al Señor. Diga al Señor: perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor nos enseña a orar con fe, mis amados hermanos. El Señor nos enseña a orar con fe y vamos a ir a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Nos dice el Señor, es una recomendación, es una enseñanza. Algunos lo toman como ideas, tómelo como usted lo quiera tomar, pero acate, abrace estas bendiciones que Dios nos da.
nos dice, tened fe en Dios, este ánimo que el Señor nos da, esta orientación que el Señor nos da. Nos dice el Señor Jesucristo, tened fe en Dios. En el versículo 22 del capítulo 11 nos dice, habían tenido una experiencia los discípulos con nuestro Señor Jesucristo y Él les respondió, tened fe en Dios. Ustedes pueden leer esa experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús en el capítulo 11, versículo 20. Y luego Él responde, les da la respuesta en el versículo 22. Les dijo, tened fe en Dios. Y yo les digo en esta hora que tengamos fe en nuestro Dios, hermanos. Yo por experiencia les puedo decir que Dios contesta la oración. Sí, he tenido que perdonar, ¿verdad? A aquellos que me ofenden. Si yo no perdono a los que me ofenden, pues yo no voy a recibir respuesta. Pero se los digo por experiencia. Perdone a aquellos que le ofenden. Y tenga fe en Dios, porque el Señor va a escuchar su oración. Nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera, noten bien, a cualquiera el Señor nos puede oír y nos puede escuchar nuestra oración y puede considerar nuestra fe. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, lo que digamos, lo que pidamos, lo que oremos, hermanos, el Señor lo responderá. Tendrá una respuesta, nos contestará. Dice, por tanto os digo, y esta es palabra del Señor Jesús, por tanto, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay que creer, hermanos, que lo que vamos a orar, y vamos a tomar tiempo para orar, hermanos, en su debido tiempo, en su debido momento, valga la redundancia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo creo que el Señor ya está contestando y está poniendo fe en los corazones de mis hermanos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el Señor nos enseña, hermanos, a perdonar para poder recibir. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso es necesario que perdonemos. Usted va a considerar del libro de Marcos, capítulo 11, para perdonar el versículo 25 y el 26. Muy bien, hermanos, esta es la meditación de este momento, de esta hora y de este día. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Ahora vamos al Evangelio según San Juan. Les voy a dar tiempo para que lo busquen. Juan, capítulo 15, versículo 7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, o sea que en la oración tiene que haber permanencia, permanecer en Él, esa relación, estar en Él. Dice, y mis palabras en vosotros, las palabras de Jesús son espíritu, son vida. En la oración tú recibes vida, tú recibes fuerza, porque por eso el Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar, para infundirles fe, para infundirles confianza, cercanía, esa relación. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, porque tú hablas con Él y las palabras es recíproca. Tú hablas con Él y Él te da la respuesta. Dice, si permaneces tú en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid. Ahora sí puedes pedir. Si permaneces en Cristo, y si las palabras de Cristo permanecen en ti y en mí, dice, pide lo que quieras, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, ¿por qué lo hacemos tan difícil? No se quede sin recibir nada. Solamente pídale al Señor
Pídale al Señor. Aleluya. Ya no me quiero repetir más, simplemente lean los versículos y espero que usted reciba en este momento, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche la enseñanza del Señor en cuanto a cómo orar. Aleluya. ¿Y qué orar? El Señor nos enseña a perdonar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero tenemos que permanecer en Él. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 24 del capítulo 16 nos dice, hasta ahora, ahora, hoy. ¿Qué día es hoy? Ya se va a acercar Nochebuena. Miren, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. El Señor nos enseña a pedir, a hacer oración en su nombre. Dice, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, dice Jesús, yo os te lo daré. Muy bien. Dice Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Él nos da la idea, nos sugiere, nos da la enseñanza. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que el Señor nos enseña en esta hora, hermanos. Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos no deseamos gozo en nuestro hogar? ¿Cuántos no queremos gozo en este tiempo? En vez de tristeza, gozo. Pues cambie la tristeza. El Señor te la va a cambiar si usted se pone a orar. Va a haber gozo, va a haber alegría en su casa. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dice, pedid. En Juan capítulo 15, versículo 7, se nos dice que pidamos. Imagínense, el Señor Jesús nos enseña a pedir. Y luego en el versículo 24, como ya les mencioné, que no hemos pedido nada en su nombre. Pero muchas de las veces no sabemos cómo pedir. Pero en Romanos nos dice 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Miren que el Espíritu Santo de Dios nos viene a ayudar si no sabemos cómo pedir. El Señor nos enseña a orar. Y orar es pedir. Dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Y nosotros debemos de orar al Señor para adquirir, para recibir todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita salvación en su hogar, en su familia? ¿Necesitan a Cristo? Cristo murió y resucitó por nosotros. Cristo vino a nacer en un pesebre, pero no se quedó en el pesebre. Cristo no es un bebé. Cristo creció en gracia y en conocimiento. Y luego el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio y luego murió y resucitó. Resucitó y vendrá pronto por nosotros. Él ya no está en el pesebre. Y no esté presentándole a sus hijos otras cosas que no son. No esté enseñándole a sus hijos que el que le da regalos, el que le concede los deseos desde de su corazón o los deseos es un santo, que es un Santo Claus o el Santa. Por favor, hermanos, no les enseñe ideas que no van, que no convienen, que van en contra de la palabra de Dios. No le enseñe otros ídolos, no los lleve a la idolatría. Enséñeles a orar. Enséñeles a orar como Jesús enseñó a sus discípulos, como Juan enseñó a sus discípulos a orar, como Cristo nos enseña a orar y a confiar en Él. No esté metiéndole ideologías erróneas, hermanos. No enseñe a su familia por otros caminos que no van. Aleluya. Yo les estoy enseñando la verdad. No enseña a los hijos y a los hijos de sus hijos por otros caminos. Solamente se debe de glorificar al Señor, no metiendo a otros ídolos. ¿Entendieron, mis amados hermanos? Ni quiero mencionar esos nombres, porque no debe de estar adorando ni a un pino, ni a Santa Claus, ni a los regalos, nada más. Simplemente esperar en el Señor y el Señor va a suplir nuestras necesidades. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo nos enseña, y de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña. El Espíritu mismo intercede por nosotros, o sea, intercede orando,
pidiendo por nosotros al Padre con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos enseña, aleluya, cómo pedir, cómo conviene. Oh, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a acercarnos a la presencia de Dios. Nos da otro ejemplo el Señor Jesucristo, ya para terminar. En Lucas capítulo 11, versículo 11 nos dice: ¡qué padre de vosotros! ¡Qué padre, qué padre, qué madre! Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Cuántos hijos le estarán pidiendo a los padres un regalo? Oh, mamá, yo quiero para Navidad esto, otro. ¡Qué padre o madre, por más malo que sea, si su hijo le pide pan, ¿le va a dar una piedra? No. O si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Ten, mijo, ten esta figurita. No le va a dar eso. Dice: pues si vosotros siendo malos, nos dice Jesús, sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, fruta, cosas, objetos. Y podemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué cosa mejor, hermanos, para que reciban nuestros hijos? Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, yo creo que hay tanta necesidad dentro de nuestra iglesia. Muchos necesitan el bautismo en el Espíritu Santo. Yo sé que ya casi la mayoría son salvos, gloria a Dios, pero se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Y en este tiempo el Señor se los puede dar. Muy pronto el Señor. Qué mejor regalo para recibir. Qué mejor regalo que lo material, hermanos. Aunque si buscamos primeramente a Dios en oración y su justicia, el Señor nos va a dar lo que nosotros pedimos. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Vamos a pedirle en ese momento al Señor, vamos a hacer rogativas al Señor. Yo les voy a pedir que ponga su mano allí en la cámara. Vamos a pedirle al Señor que el Señor toque su vida. Vamos a pedir por salvación por su familia. Vamos a pedirle por el bautismo en el Espíritu Santo por su familia. Vamos a pedirle al Señor que el Señor restaure ese hogar. Que si se ha ido papá de la casa, pues que regrese a casa, que se haga responsable de su familia. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido que tú bendigas, Señor, a este hogar, cristiano o no cristiano, Señor, que puedan aprender de tus enseñanzas bíblicas, Señor, que se puedan entregar a ti, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Hacemos la oración de fe, la cual tú nos enseñaste, Señor. Oh, yo te pido, Señor, en este momento, que aquel que pida recibe, el que busca haya, que reciba, y el que busque halle, y el que llame, que se le abra. Señor, muchas gracias, Señor, porque tú nos dejaste un gran ejemplo, Señor, en cuanto a orar. Muchas gracias, Señor. El Señor estaba orando en un lugar, y cuando Él terminó, vino a traerles esta enseñanza a los discípulos. Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él todos los días buscaba un lugar para orar. Nosotros debemos de buscar cada día un lugar para orar, amados hermanos. Que no se te pase la semana sin orar, hermano, hermana. Que no se te pase el momento para orar, para comunicarte. No te desconectes en ningún momento para que el enemigo no tome ventaja. Debemos de conocer las maquinaciones del enemigo. Quiere tratar de desviarte de la oración. Pero esperamos que en esta mañana, en esta hora, tú puedas recibir esta enseñanza bíblica. El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Muy bien, usted y yo debemos darle el reconocimiento debido al Señor, dándole el protocolo
y diga el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque el nombre del Señor es santo, por eso Él se debe todo el honor, toda la gloria. No llegue en oración nada más pidiéndole, Señor, yo te pido esto, no, dele el saludo al Señor, reconózcale, dele el reconocimiento que se le debe de dar. Esto es lo que el Señor nos dejó, de darle reconocimiento debido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal. Líbranos de la pandemia, Señor. Líbranos de todo virus. Cúbrenos con tu sangre preciosa, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los guarde, mis amados hermanos. El Señor los cuide y los proteja. Y que pasen una feliz Navidad. Dios los guarde.